Bienvenidas un día más a mi historia real con el traficante de cuernos. Les voy a dejar por aquí unos cuantos comentarios de mis fieles seguidoras para que te enganches a esta historia. Hoy vamos a ver el capítulo 18 en donde vamos a indagar más el tema de cuando cayó mi ex preso. Tuve que huir del país. El padre de mi hijo me pedía $5,000. Me tuve que separar de mi hijo 8 meses por culpa de las cosas que me salpicaron, de las benditas maldades que hizo mi ex estando en Cuba cuando estaba estudiando la especialidad de cirugía plástica. Y cómo fue que me enteré que él estaba con otra mujer, estaba comprometido, incluso llegué a conversar con ella. Hoy vamos a ver todo eso. Si te gusta escuchar podcast mientras haces tus tareas diarias, te recomiendo que empieces por el capítulo 1, que te lo dejo por aquí arribita y anclado también en los comentarios. A mis amigas de siempre, gracias por estar aquí un día más. Vámonos ya de una vez al chismecito. Nos quedamos en que tuve que huir del país. Me fui a México con mis suegros, me llevé a mi hija y no me pude llevar al niño pequeño porque el papá me pedía $5,000 para poder sacarlo, a pesar de que él sabía perfectamente de que yo no tenía el dinero. Él decía que los padres de mi novio sí lo tenían y que ellos podían pagar tal cifra absurda. Quisiera pensar que todo lo que a mí me pasó es inventado, que lo saco por inteligencia artificial, te lo juro, porque yo nunca me había dado cuenta como ahora toda la cantidad de cosas que me pasaron y lo ficticio que suena todo absolutamente, te lo juro. Pero bueno, yo llegué con ellos y con la niña. Estaba más o menos contenta porque recuerden que ellos me habían dicho de que eran capaces de arreglar las cosas en Cuba en una semana para que yo pudiese regresar. ¿Qué significa esto? Que yo me llevé la ropa para una semana para mí y la ropa de una semana para mi niña. Andábamos las dos con una maletica pequeña cada una, porque me juraron y me perjuraron que podían, porque Lucifer, recordemos que es un amigo que yo tenía vecino de mi zona donde yo vivía. Él iba regularmente a tomar batidos en mi heladería y yo me estaba comportando de una manera extraña y él se dio cuenta de que pasaba algo y fue cuando yo le conté lo que había pasado con mi ex y lo habían cogido preso y todo esto, ¿no? Y él, bueno, me dijo que podía ayudarnos y realmente me demostró que tenía muchos contactos. Me llevó con gente, nosotros le decimos militares y cosas así, en donde sinceramente cuando yo estaba en Cuba pude avanzar con ciertas cosas que parecían que iban a llegar a que yo pudiese sacarlo a él de prisión lo antes posible. Se lo presenté a mis suegros, él empezó a ayudarnos en general, mis suegros empezaron a hacerle regalitos. Él no tenía vergüenza ninguna, él pedía ropa, no pedía dinero o así, pero pedía cosas que se le dieron, ayudamos. Yo también incluida a su mamá, que estaba en pésimas condiciones, donde vivían los dos, ambos. O sea, estaba encamada, necesitaba cuidados. Y mis suegros le terminaron por ayudar en eso, porque era como, tú me ayudas, yo te ayudo. ¿Ves? Pasó al inicio de ser una ayuda porque le nacía a terminar siendo una ayuda. Pasó a ser ya un interés, que eso fue realmente lo que me hundió a mí y ya lo van a entender. Yo estaba confiada de que cuando mis suegros iban a Cuba, él estaba ayudándolos a ellos y no me necesitaban tanto a mí. Yo era la persona intermediaria, ¿no? Que estaba todo el tiempo haciendo cosas hasta que me tuve que ir. Lucifer había dicho que en una semana iban a resolver como fuese, aunque tuviesen que pagar, para que a mí me quitaran lo que habían puesto en la aduana para que yo no pudiese entrar a Cuba, porque me iban a coger presa por el tema de la casa, porque el instructor que estaba llevando el caso de mi novio se había enamorado de la casa que él tenía y la única manera que podía hacer que la casa pasara al Estado era incluyéndome a mí en el caso. Entonces mis suegros, con el miedo de que yo también cayera presa, me terminaron llevando para México. ¿Qué pasa? Que pasa una semana, yo toda feliz. Les voy a ir dejando las fotos porque sinceramente de México tengo muchas fotos con mi niña. Yo llegué feliz, me fui feliz, dije vamos a tener una semana de descanso, una semana de relajarnos de todo lo que está pasando. Ellos me fueron, me dejaron en la casa en México y se volvieron a ir para Cuba con Lucifer, para tratar de resolver ese tema mío. Y cuando regresan una semana después, me sientan y me dicen, lo sentimos mucho,
Te tuvimos que engañar de esta manera para que pudiese salir, porque tenemos miedo de que te pase algo, tenemos miedo de que esta persona que es tan mala, el instructor, te vaya a inculpar de algo, que dejes a tus niños sin cuidado, que no tengan a su mamá, por algo que tú no has tenido la culpa. Nosotros no podíamos permitir que a ti te pasara eso. Yo realmente tenía a mis suegros en un altar. Nosotros fuimos familia y nunca lo voy a negar que ellos fueron familia, por muy padres que fueran de mi ex. Sinceramente, yo los consideraba como si fueran mis segundos padres. Yo ahí se me cayó el mundo encima, no por el hecho de no volver en ese momento a Cuba, sino por el hecho de que mi niño estaba en Cuba. Como yo había salido una semana nada más, pues él se quedó con mi abuelita. Por parte de padre no se hicieron cargo. Lo iban a visitar de vez en cuando, la abuela de vez en cuando lo llevaba a salir, lo llevaba al parque, antes de la hora de dormir se lo regresaban a mi abuela. Su padre de vez en cuando y su presencia, de vez en cuando, de muy en cuando. Que hoy en día me saca en cara de que yo dejé a mi niño en Cuba, en ese tiempo, Ojo, pero bueno, todavía él piensa de que yo me tengo que olvidar de las cosas que pasaron porque ya pasó el tiempo. Bien, aquí vamos ahora. Voy a aceptar que me tengo que quedar aquí. Ellos decían que iba a ser tal vez 2 semanas, 3 semanas, un mes, y yo me hacía idea de que iba a ser rápido. ¿Qué hacía yo con mi ropita, manas? La lavaba a mano, lavaba la ropita de la niña que se ponía todos los días y la ponía a secar en el mismo baño. Una temporada difícil. Cuando ya pasaron como 2 semanas así, mi cuñada, que ya finalmente empezó a llevarse bien conmigo, porque antes de eso ella como que no tenía así tanto contacto conmigo cuando pasó lo de mi ex. Fue cuando ya tuvimos un vínculo súper fuerte. La hermana de él tiene la misma edad que yo. Y psicóloga, una chica la verdad es que muy centrada. La verdad es que a mí me hizo muy bien tenerla a ella allí porque era como mi amiga. Y ella sacó unas ropas de su armario que no le servían, casualmente físicamente éramos muy parecidas, y me dio algo de ropita y bueno, con eso fuimos tirando, pero no sé, a lo mejor unas 10, 11, 12 cositas, 15 tal vez, para 8 meses, que fue lo que al final estuvimos ahí, lavando cositas, porque yo no podía esperar a que se llenara una lavadora de cosas para poder lavar, porque sí había lavadora en la casa, secadora y todo eso, pero yo no iba a estar metiendo todos los días esa ropita para lavar, ¿sí me entiendes? Entonces, si yo tenía que esperar, por ejemplo, a que se pusiera una lavadora con la ropa de todos, no iba a tener yo nunca ropa, porque me quedaba sin la ropa semanal, ¿no? Y eso que yo soy muy limpita y todo, y a lo mejor me podía llegar a poner la misma blusita hasta 2 o 3 veces sin tener que lavarla, porque además yo al inicio no salía de la casa, no conocía a nadie, estaba en mi bajón, mi depresión de todo lo que estaba viviendo, entonces me la pasaba en la casa, no sudaba, no nada, porque además yo me estaba quedando en el cuarto de mi ex con mi niña, las dos dormíamos juntas con un aire acondicionado, estábamos muy cómodas, y entonces me llegaba a durar mi ropita, ¿ves? Antes de tener que lavarla. Aquí viene ahora la parte en la que me encuentro con la prometida de mi novio. Yo no tenía Instagram hasta ese momento. Cuba no teníamos casi acceso a internet. Tenía Facebook desde que mi niña nació, que fue cuando abrió el Facebook, no sé qué. Estando en España, antes de irme para Cuba, yo tenía mi Facebook y tal. Era la única red social que yo usaba. Entonces, cuando yo llegué, yo tenía su tablet todavía y la empecé a usar yo. Y me hice mi Instagram y tal. Y cuando hago mi Instagram, no sé qué. O sea, me salió las sugerencias que te hace a veces Instagram, que te salen personas que puedes conocer, ¿no? Ahora ya creo que no pasa, pero antes sí existía como en Facebook las sugerencias de personas. Creo que ahora ya no. Pero bueno, el tema está en que me salió como sugerencia el perfil de mi novio, que tenía, para resumirles y no darle tanto pateteo, 2 perfiles. Uno en donde solo estaba él, con sus cosas de gimnasio, su VST. Un segundo perfil. Y en su segundo perfil, su foto de perfil
era con su novia. Y ahí me vino el mundo abajo, manas. Yo llegué a ver su segundo perfil no porque me salió como sugerencia, sino porque conseguí desde el tablet entrar en su Instagram, en su propio Instagram. Y ahí fue donde vi un montón de mensajes que él tenía con otras mujeres con las que se veía, incluso, lo que les digo, que le pegaba los cuernos a ella también. Conversaciones con otras mujeres, visitas a casas de otras mujeres. Estaba enfermo, chicas, se lo juro. No sé. La verdad es que tenía una obsesión con estar con mujeres, o yo qué sé. Yo qué sé si eso de verdad tiene algo psicológico ahí que ver. Pero el tema es que yo pude saber acerca de esto porque entré en su Instagram como él, ¿no? Y ahí fue donde ella escribió. Porque salía como que él estaba en línea. Y ella le escribió. Y al inicio me hice pasar como que era él, para ver quién era, para ver qué tanto sabía, no sé qué. Y ya cuando recibo el mensaje, mi amor, te conectaste, estoy preocupada, ¿qué pasó contigo? Esto, no sé qué. Y, o sea, ella no sabía. Y le seguí la rima a unos mensajitos. Hasta que le dije, mira, yo tengo que confesarte que yo no soy X fulano de tal. Soy su mujer. ¿Cómo que su mujer? Y ahí fue donde me dijo, ¿te puedo llamar? Y yo le dije, mira, en este momento todavía no estoy preparada para hablar contigo, pero sí me gustaría que nos mantuviésemos en contacto. Cuando yo considere de que podemos hablar, te voy a contactar. Y me dijo, no, por favor, yo necesito saber, yo no sé qué es lo que está pasando, he intentado comunicarme con su familia, con sus papás, no me quieren decir nada, no me responden, he intentado comunicarme con su hermana y con la única persona que he podido hablar es con su hermano X. Y yo así de... O sea, de su familia, ella ya conocía a su hermano, a uno de sus hermanos, que en realidad no son sus hermanos. ¿Qué es lo que sucede? Que mi suegra había criado a dos hijos que eran de su hermana y ellos se consideraban hermanos porque crecieron juntos en la misma casa, pero de sangre solo tenía una hermana, que es la que ya les estuve comentando. Pero bueno, como ella me dijo, no, su hermano X y tal, y yo así, o sea, fue uno de los que me recibió cuando yo llegué. Como si nada, o sea, el hermano sabía perfectamente de que su hermano tenía una doble vida. Bueno, estuve hablando con ella un poquito por mensajes y tal, y le estuve preguntando que cómo se habían conocido, que cuánto tiempo llevaban juntos, y fue cuando ella me explicó. Ellos se habían conocido en el gimnasio hacía 1 año y medio atrás, que fue que él se le acercó a ayudarla con las pesas, porque ella estaba haciendo unos ejercicios mal y él le empezó a indicar cómo hacerlos bien, y a partir de ahí empezaron a quedar para ir al gimnasio juntos. Él le dijo que la iba a ayudar para que no tuviese que pagar un entrenador personal, y entonces así fue como ellos iniciaron esa relación, que con el tiempo empezaron a salir, y a tal punto de que empezaron a ver casas juntos para vivir juntos cuando él regresara de Cuba. Estaban ya comprometidos, le había pedido un matrimonio y ya iban a hacer una familia, ya estaban pensando en tener hijos, en tener bebés cuando ya él estuviese en México. Y así, o sea, ella estaba destrozada de la misma manera que yo. O sea, yo no sé de dónde yo saqué tanta fortaleza para no explotar. Le dije, mira, él está en esta situación, lo cogieron en el aeropuerto con esto, no sé qué. Y ella me dijo, no, yo pensaba que, yo pensé que esto podía pasar. Yo le dije que dejara de hacer eso porque íbamos a buscar las pastillas juntos y ya me había comentado. Y, o sea, ella también era de las que le estaba diciendo a él, para de hacer esto porque te vas a buscar un problema. O sea, ella también sabía lo de las pastillas. Increíble, o sea, él tenía totalmente una doble vida y esta chica era muy parecida a mí. No físicamente, sino también así noble, inocente y todo. O sea, yo me di cuenta al hablar con ella de que él se había aprovechado de las dos. Por eso fue que no reaccioné de una manera agresiva con esta chica. Y lo que hice fue apoyarla, manas. Yo en serio no sé, mi cabeza, qué es lo que estaba pensando en ese momento. Que pensé, dijo, ella está sufriendo, no sabía nada, ella no tiene la culpa. En realidad el sinvergüenza en todo esto es él.
Entonces yo intenté a ella darle la mayor cantidad de detalles posible para que entendiera que él ya iba a dejar de ser su pareja. Una de las cosas que me chocó un montón, porque me pasó su WhatsApp y empezamos a hablar por WhatsApp y tal, era que en su foto de perfil, tanto de Instagram como de WhatsApp, era una foto profesional. O sea, habían ido a estudio y todo a hacerse fotos, una foto de estudio bien bonita, así, él parado, ella sentadita. O sea, no lo olvido, manas. Son imágenes que por mucho que ya yo lo haya superado, son cosas que están en mi mente y no las puedo olvidar porque fueron muy, muy tristes, muy fuertes para mí. Y en el momento en el que yo le estaba contando todo esto, la cambió la foto de perfil. Y ella me contó que ella lo había llevado a él a conocer a su familia, de que su familia lo quería muchísimo, de que él era un muchacho espectacular. Y que ella no entendía por qué no conocía a su familia. O sea, ya había pasado 1 año y medio y él no le había presentado a sus padres y todo eso. Mira, yo le expliqué, la razón es porque yo vengo aquí, yo estoy con ellos y todo esto. Y ella se quedó también impactadísima. Y me contó que le insistía muchas veces en ir a Cuba y yo le dije, no te iba a llevar a Cuba porque yo soy la dueña de la casa donde él vive en Cuba. Él está conmigo, él no vive conmigo, pero estamos todo el tiempo juntos, los fines de semana, cada cierto tiempo. Yo tengo mis 2 hijos, él forma parte de su crecimiento, de su educación, y ella se estaba quedando así como que, o sea, ya llegó un momento en que era tan fuerte lo que ella estaba sintiendo, o sea, la sentí que estaba desesperada, me empezó a mandar audios y me di cuenta de su desesperación, en que le dije, mira, ok, vamos a hablar por teléfono. ¿Qué pasa? Que como ya yo había pasado por el choque de todo, o sea, como ya unas semanas atrás ya yo había tenido ese boom de que él tenía otra relación con ella, pues ya yo no estaba como que chocada. Entonces me tocó a mí ser el soporte de esta chica. La llamé por teléfono y le dije, mira, desahógate, cuéntame qué es lo que sientes, todo. Y entonces fue cuando ella me empezó a contar de muchas cosas por teléfono. Se sentía, chicas, o sea, no sé cómo explicarlo, cómo puede alguien transmitir que es buena persona, que es esto, que lo otro. La chica realmente se notaba por teléfono que estaba desesperada, que no sabía lo que estaba pasando, porque nadie le dijo nada. Su hermano más o menos lo había dicho de que él había tenido un problema en Cuba, pero no le quisieron contar. También para que no se hiciera la bola muy grande, porque como el papá de él estaba en la política en ese momento, estaban tratando también de que no se filtrara que el hijo de un político estaba preso en Cuba. Entonces tenían que tratar por todas las formas posibles que no se supiera que él estaba preso. Inclusive la abuelita de él, que es la mamá de su mamá, nunca supo, en todo el tiempo que yo estuve en México y todo, ella nunca supo de que él estaba preso porque tenían miedo de que no lo pudiese superar. Cuando estoy yo hablando con ella por teléfono, me estuvo incluso diciendo que esto fue en varias ocasiones. Había veces que ella colgaba y después me volvía a llamar y me decía, ¿tú te acuerdas de tal viaje, de esto, que esto? Y yo sí, o sea, ella como que iba, como yo, atando cabos de las veces en que él la engañaba a ella conmigo y de las veces que él me engañaba de las cosas que hacía con ella. Y me llamaba y me decía, una vez yo lo mandé para Cuba con unos chupetones en el cuello, en el pecho, y yo le dije, mira, sí, él llegó así y me dijo que había tenido un accidente y que las marcas que tenía eran del cinturón de seguridad. Y ella me dijo que había hecho eso a propósito porque ella sentía que en Cuba él estaba con alguien y que lo quiso mandar así, o sea, ella ya sentía también de que algo no estaba bien, de que le estaba siendo infiel y estaba como que dejando pruebas porque ella sabía que nosotros las mujeres somos vigilantes y nos damos cuenta de todos estos detalles y que ella estaba mandando una señal a la otra persona para ver si ella recibía una señal de vuelta para ver si su novio estaba con alguien. Yo me quedé muerta, porque nunca, o sea, a mí realmente no se me ocurrió el haberlo mandado a él, yo qué sé, con alguna marca en el cuerpo para la otra, o sea, no, porque yo sentía que él estaba con muchas personas, no solo con una. Entonces, si estaba con muchas, obviamente, o lo sabían que él tenía novia, o qué más da si no iban a ser novias formales, al final lo iban a dejar y él iba a estar con otra, ¿sí me entienden?
Y entonces nada, así como esa situación de los chupetones, hubieron muchas más en donde empezamos a atar cabos, pam, 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 y nos dimos cuenta de la cantidad de mentiras que nos decía ambas, e incluso las mismas. Muchas veces nos decían las mismas cosas. Inclusive una vez él llegó grave a Cuba porque tenía una neumonía o yo qué sé, tenía una bacteria en las vías respiratorias y una cosa que al final me terminó diciendo que lo había cogido por andar desabrigado y blan blan, y resulta de que los dos habían tenido lo mismo y tenía incluso fotos en su perfil de Instagram, él en el perfil de Instagram que tenía con ella, porque en ese perfil él subía fotos con ella. En los 4 años y pico que estuvo conmigo, en la vida él subió una foto conmigo a las redes sociales, ni una historia, ni nada. Siempre era yo sí vivía posteando fotos con él, de todos los viajes que hacíamos, las cosas que hacíamos con los niños, las cosas que hacíamos blim blim blan blan. Y ese perfil que tenía con ella lo tenía lleno de cosas. Oye, ¿por qué conmigo no hizo un perfil falso también? Para tenerme a mí ahí, para yo que sepa contentarme, para hacerme feliz, porque además él sabía que a mí me dolía que él no subiera, que a mí me dolía que él no subiese nada conmigo, porque yo llegué a hablar eso con él. ¿Por qué no se le ocurrió hacer un perfil falso para hacerme feliz? Bueno, resulta de que en ese perfil falso que tenía con ella, él tenía bloqueado a 1 millón de gente, a la gente que sabían que él estaba conmigo. O sea, él tenía como que divididas sus amistades. Había amistades con las que salía con ella y había amistades con las que salía conmigo. Y muy pocas amistades que sabían que él tenía esta doble vida y salía con las dos. O sea, eran muy pocos. Tenía todo tan armado, tan organizado que, óyemes, hay que tener corazón de verdad para hacer este tipo de cosas. De verdad lo juro, yo pienso que no todo el mundo puede hacer esto, porque hay que tener el estómago muy, muy podrido. Y ella me estuvo comentando con las personas que salían, o sea, fue un shock para las dos, pero sobre todo para ella, porque yo estaba haciendo el soporte de ella. Increíble, yo ahora lo cuento, yo digo, pero bueno, manas, yo sabía que ella no era la culpable. Después de este shock, nunca nos llegamos a ver, o sea, no nos encontramos, todo fue por teléfono, porque hubo un blim blim blan blan con todo este chismorreteo. Pasados unos días yo me enteré de que ella con su hermano, al que sí conocía, ella le estaba mandando cartas a él para que su hermano se la diera a sus padres y sus padres se la llevaran a Cuba. Y cuando ella me dijo eso a mí, yo dije, tú me estás diciendo a mí que sus padres sabían que tú existes. Yo ahí ya dije, no puede ser. O sea, que las amistades se presten para esto, que sus hermanos se presten para esto, que son hombres, ok. Que su mejor amigo lo sepa, ok. Pero que sus padres lo sepan, o sea, eso a mí me mató. Y cuando ellos regresaron de Cuba, yo les dije, mira, me enteré de esto, estuve hablando con esta niña y me contaron lo que sé, no sé qué, lo de las cartas. Y ellos me dijeron, lo sentimos mucho, de verdad, no queríamos que tú pasaras por esto, no queríamos que te enteraras de esto, sabíamos de que iba a ser doloroso, es verdad, de que ella había estado mandando cartas, nos las entregaron, pero no las llegamos a llevar a Cuba. Nosotros, cuando fuimos esta última vez, le comentamos al traficante que esta chica estaba tratando de comunicarse con él, que había pedido que por favor la llamara, y él dijo que no. Él dijo que ya no quería saber nada de ella, que él se había dado cuenta de que la única persona que quería en su vida era yo, de que yo era la persona que era capaz de hacer cualquier cosa por él, de que yo estaba demostrando en esta situación de que la única persona que iba a estar en cualquier situación con él iba a ser yo, y de que no iba a permitir de que esta relación con esta muchacha afectara a mi salud mental. Y que si era necesario que le dijeran a ella que por favor dejara de molestarlo, que se lo dijeran. Y que cuando ellos llegaron, le hicieron saber a ella que por favor dejara de mandar cartas, dejara de molestar, porque él ya no quería saber nada de ella. Eso ella no me lo había dicho. Entonces yo volví a hablar con ella y le pregunté que si sabía algo de esto, y me dijo que sí, pero que ella no quería separarse de él mentalmente hasta que fuese él quien lo dijera, porque ella sentía que eran sus padres que no la querían o algo así.
Y sus padres me dijeron que no querían saber nada de ella, que no llegaron a conocerla físicamente, que tenían una idea de que él estaba con esta chica, pero que no lo querían aceptar, que a la muchacha que querían, a la novia que querían era a mí, y de que no iban a permitir que esto me afectara y que tenían miedo de que yo me enterase porque no querían que me doliese esto, más aún de toda la situación que estaba pasando. Y yo, bueno, terminé por aceptarlo. No tenía más remedio porque no tenía dónde ir. No es como que me iba a ir de la casa, ¿no? Por haberme enterado de estas cosas. Que me dijeron, bloquéala, deja de hablar con ella, eso a ti te hace daño. Aunque tú quieras ser el soporte de ella, esto a ti te lastima. No tiene ella derecho de pedirte a ti que seas su soporte o que te siga alimentando todas las cosas que él hizo y todo eso. O sea, bloquéala, deja de hablar con ella. Y yo en ese momento lo sentía lógico. O sea, ¿para qué voy a seguir hablando con ella si al final? Pero algo dentro de mí me seguía diciendo, no sé, habla con ella y todas esas cosas. Pero en realidad luego ella mandó un chisme de algo con el hermano de que había sido yo la que la había contactado. Y yo les había dicho a ellos de que había sido ella la que me había contactado. Entonces hubo un chismorreteo ahí súper feo y terminé por bloquearla. Porque ella estaba de alguna manera tratando, aún así de haber hablado conmigo, estaba tratando de localizarlos a ellos porque seguía pensando de que entonces era yo la que estaba haciendo toda esta historia para que ellos se separaran y que era mentira. O sea, ella, a pesar de todo lo que yo le había dicho, de todas las pruebas que le llegué a dar, de que él y yo estábamos juntos, le enseñé las fotos inclusive de Cuba, de la casa, de todo, de él y yo juntos, aún así, ella seguía insistiendo en que quería hablar con él porque no se creía, pensaba que yo la estaba malmetiendo y que lo que quería era separarse y no se creía que yo estaba en su casa, y llegó a decirles a ellos, comunicándose con su hermano, de que querían saber si era cierto quién era yo, que yo estaba en su casa, todo, porque ya llegó un momento en que ella no quería de verdad darse cuenta de lo que estaba pasando. Tal vez fue una manera de desconectarse o intentaba engañarse a ella misma, como mismo lo hice yo, tratando de justificar todo lo que yo le estaba contando de alguna manera para seguir con él. Entonces la terminé por bloquear porque dije, no, o sea, esta chica no se quiere dejar ayudar, tiene que ser otra loca como yo. Pero en ese momento ya yo empecé a notar cómo se ve eso desde fuera. O sea, yo la vi a ella en ese momento como me veía yo cuando estaba en Cuba con él. Y empezó mi cabeza a entender muchas cosas. Yo ya tenía clarísimo que ya yo no iba a tener una relación con él, que yo no lo iba a perdonar. O sea, todo lo que yo estaba haciendo ya era para ayudarlo como persona, para ayudar a mis suegros y para yo salir de ese problema tan grande, zafarme de él, porque yo necesitaba recuperar mi vida como fuese. ¿Y cómo yo iba a recuperar mi vida? Ayudándolos. Porque si yo no ayudaba de la manera en la que yo sabía hacerlo, se iba a demorar aún más tiempo. Entonces decidí, voy a ayudarlos con esta situación como sea para yo poder regresar a Cuba lo antes posible. La cosa estaba bastante grave. Ya vamos a dejar a esta chica a un lado y vamos a centrarnos ahora en cómo caramba salimos de esto. Como yo tenía que salir de ahí de la manera que fuese, me aprendí las leyes, manas. Me volví abogada sin tener título. Me aprendí de memoria los códigos penales, empecé a ver qué fue lo que hicieron mal, porque recuerden que el inspector quería quedarse con la casa. Y cuando yo empecé a leerme todas las leyes, me di cuenta de todas las cosas mal que había hecho. Yo dije, tengo que agarrarme de todo lo que hicieron mal con él para poder intentar defenderlo. Es verdad, tenía abogadas, pero las abogadas en Cuba cobran muy poquito y tienen demasiados casos y no se centran tanto en... Bueno, el tema está en que mis suegros empezaron a ayudar a la abogada y a mi amiga, la que había hecho la jefa del buffet. Entonces ellos se volcaron bastante en el caso porque también ya estaban siendo beneficiados de todo esto y claro, se hicieron amigos de la familia. Esto es importante. Yo estaba ayudando a la abogada porque a pesar de que ella era la experta, se le iban cosas, tenía demasiado trabajo. Y yo empecé, bumba. Tenía mi cuaderno en donde empecé todos los días, me estudiaba más códigos penales, me daba cuenta de todo, de blan, y todo yo
lo escribía y se lo mandaba después en emails a la abogada. Hacía carpetas y carpetas y carpetas. O sea, yo en ese momento, te lo juro, yo saqué mi inteligencia, la que me había guardado de por años, la saqué en ese momento. Me di cuenta de lo que yo era capaz. Todo a mí me sirvió de experiencia, manas, porque que conste que yo estaba haciendo todo esto y estaba rota. Yo estaba destruida. Yo por el día era soporte de su familia. Ellos tenían el cuarto a una distancia un poquito lejos, pero cuando yo salía de mi cuarto tenía el cuarto de ellos de enfrente y yo tenía que pasar por ahí para poder bajar para la cocina, y había veces que yo sentía a su mamá llorando por todo lo que estaba pasando, porque además su abuelita, que estaba en la planta de abajo, no se podía enterar y lo sufría porque tenía que hacer como que todo estaba bien. Ellos tenían que hacer con su familia, con sus amigos, el paripé de que no estaba pasando nada. Mucha gente no entendía por qué yo estaba con ellos sin él. ¿Por qué la nuera está viviendo en su casa con la hija de ella? ¿Dónde está este ser? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que está pasando? Y mucha gente se empezaba a preguntar, ¿no? Aquí está pasando algo raro, pero ellos hacían como que todo estaba bien. Tenían que disfrazar toda la jugada. Decían de que él estaba haciendo un máster de no sé qué cosa y de que me tenían a mí ahí hasta que él terminara, porque cuando él regresara ya íbamos a quedarnos a vivir juntos y cosas así. Siempre eran historias diferentes para poder disfrazar lo que estaba sucediendo, la situación y todo. Ya yo estaba ahí como si yo fuese una hija más, y mi hija, mis suegros trataban a mi niña como si fuesen su nieta cuando nos presentaban en cualquier evento, porque además nos llevaban a los eventos de la política y todo. Él era alcalde de un pueblito de por ahí. Entonces cada vez que había eventos, él siempre me presentaba como su nuera y a mi hija como su nieta. O sea, realmente me hicieron sentir todo el tiempo bastante bien. Nunca lo voy a olvidar, todo lo que hicieron por nosotras, la verdad. Yo tenía que ser demasiado fuerte para mi hija. Y ella empezó la escuela. Mis suegros estaban pagándole una escuela privada. Nunca lo voy a olvidar tampoco. Iba con su uniforme, toda preciosa. Yo le hacía peinaditos, todos los días le hacía cositas y siempre la halagaba mucho porque no estaban acostumbrados a este tipo de cosas en los niños y sus compañeros. Y me gustaba, ¿no? Era como ratos que yo tenía para tratar de desestresarme, pero en el momento en el que mi hija salía por la puerta, ahí volvía de verdad mis sentimientos. Ella nunca se dio cuenta de todo lo que yo lloraba, de todo lo que yo estaba sufriendo. Yo no podía dormir por las noches. Me pasaba la noche entera con los ojos cerrados sin poder dormir. Y al día siguiente solo me podía levantar porque tenía que despertarla a ella, porque tenía que llevarla a la escuela y hacer como si nada. Mi sonrisa, mi hija, que conste que no sabía lo que estaba pasando. Ella no entendía la razón de por qué habíamos tenido que salir y no podíamos regresar. Y para ella eran unas vacaciones porque ella además estaba feliz porque tenía a su mamá solita. No tenía que compartir a su mamá con su hermanito. Entonces, sinceramente, ella no quería saber tantos detalles ni nada. Tendría la nena aproximadamente, yo creo que unos 8, 9 años. Y estaba conociendo niños nuevos, una amiguita nueva, una mejor amiga, que además la mamá de esa mejor amiga que ella hizo se hizo muy amiga mía y fue también mi manera más adelante de desconectar, porque yo le conté lo que estaba pasando más o menos y a día de hoy sigo en comunicación con ella porque fue también una de mis salvaciones más adelante. Yo todavía estoy en mi momento de depresión total hasta la hora en que mi hija llegaba de la escuela y yo tenía que transformar mi chip. Y esos fueron puntos esenciales, manas, para mi recuperación. Y ella no se imaginaba que mientras ella estaba durmiendo a mi ladito, yo estaba la noche entera en vela, llorando en silencio, hasta que ella se levantaba y yo... Y cuando sentía a mi suegra que bajaba por la escalera y la sentía llorando, yo iba a hacer de soporte. Entraba y yo la consolaba, tenía que hacérmela fuerte, tenía que reprimir todos mis sentimientos,
darle terapia psicológica, apoyarla. Ella lloraba conmigo en mis hombros. Su papá era más fuerte, un poquito más fuerte. Yo lo notaba a él que por supuesto estaba preocupado y que también lo sufría, pero él también estaba haciendo todo lo posible para hacer el soporte de su esposa. Entonces entre él y yo la ayudábamos mucho. Pero fue terrible tener que reprimir todos mis sentimientos, todas mis emociones. ¿Por qué? ¿Por qué tuve que ser yo el soporte de todo el mundo? Nadie me hacía a mí de soporte, nadie. A mí nadie me abrazaba cuando yo me sentía mal. Yo lloraba sola. A mí nadie me iba a abrazar, a mí nadie me iba a besar. ¿Cómo pude yo superar todo eso sola? No voy a llorar otra vez. Pero me da rabia. Me da rabia. Que no tuve a nadie conmigo. A mí nadie me ayudó. Mi mamá, mi papá estaban en constante comunicación conmigo, eran quienes me ayudaban psicológicamente. Trataba también de demostrarles a ellos de que yo estaba bien. Había muy pocos momentos en los que yo me sentía débil en frente de las llamadas o lo que sea, porque además muchas de esas veces que ellos me llamaban era para saludar a mi niño y ellos lo buscaban también de casa de mi abuelito. Lo sacaban a pasear, lo llevaban a la playa, esto, lo otro, y mi niño tampoco entendía por qué no estoy con mi mamá. ¿Por qué mamá no puede venir? Cada vez que mi niño me preguntaba a mí, ¿por qué mamá estás ahí? ¿Por qué no puedes regresar? ¿Por qué no me puedes llevar contigo? Como yo le digo a mi niño que su papá quiere $5,000 para poderlo llevar conmigo. No puedo, porque además no lo entiende. Era un niño pequeño. Tendría 4 añitos, 5 añitos máximo. Entonces, no lo entiende. Él solo está sintiendo que su mamá no está. Él solo está viendo que su mamá está en otro país, en la cámara, que ni siquiera sabe lo que es otro país porque no lo entiende, y que yo no estoy. Entonces mis papás trataban de mantenerlo entretenido, mis abuelos, de vez en cuando su abuela también, paterna, que ella de vez en cuando hacía presencia, lo llevaba, lo cuidaba. Muy pocas veces, pero lo hacía. A lo mejor unas 2, 3 veces al mes. Y fue muy duro tener que comportarme como si nada estuviese pasando. Tener que estar fuerte para mi niño, tener que estar fuerte para que mis padres no sientan que yo estoy mal, tener que estar fuerte para mi suegra, tener que estar fuerte para mi hija, para que no se diese cuenta de que no estábamos bien, de que no podíamos volver. Entonces, eso, el tener que estar fuerte para todo el mundo y el tener que disfrazarme para que estar bien, fue lo que me hizo estar bien. Porque yo estuve aproximadamente unos 2 meses en recuperación lenta. Porque no tuve más remedio. Yo no podía darme el lujo de estar mal. No podía darme ese lujo, no podía simplemente desahogarme con alguien. Y eso fue lo que me ayudó a ser quien soy. Porque mi hija no entendía en ese momento que era mi soporte, que era lo que estaba haciendo que yo me levantara todos los días. Que gracias a que mi hija fue conmigo a México, yo me recuperé. Porque muchas veces me pasó por la cabeza: no quiero seguir en este mundo, porque me han pasado tantas cosas, que lo único que estoy viviendo en este mundo son cosas malas. ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo no he hecho nada, yo no me merezco las cosas que he vivido. Y yo no lo entendía, no entendía por qué estaba viviendo todo aquello. ¿Por qué? O sea, ¿qué había yo hecho mal? ¿Qué karma? Supuestamente que el karma existe. ¿Qué karma estaba yo pagando? ¿Qué? ¿Cuál? ¿A quién le hice daño en una vida pasada para que yo esté pasando todas estas cosas? Entonces, ¿cuántas veces se me pasó por la cabeza terminar con todo ese sufrimiento? No tienen una idea. Y estoy segura de que si mi hija no hubiese estado conmigo, hubiese hecho algo para no seguir. Si yo no hubiese insistido a mis suegros, mi hija se va conmigo, no pienso dejar a mi hija aquí, yo no estuviese aquí haciéndoles esta historia. Porque el tener que levantarme todos los días para llevar a mi niña a la escuela,
para que cuando ella regresara viese a su mamá bien. La llevaba a salir, la llevaba a dar vueltas, porque mis suegros me dieron el carro de mi novio. Yo andaba por la ciudad con el carro de mi novio y ellos me daban dinero para la gasolina y para que tuviese cositas, ¿no? O sea, llevarla a comer al McDonald's, a casa de su amiga. Empezó a hacer voleibol o ping-pong, no me acuerdo bien, creo que era ping-pong. Y esas saliditas con mi niña fueron las que alimentaron poco a poco el tengo que estar aquí para ella, el hacer tareas con ella para la escuela, el hacerle sus peinaditos por la mañana, el salir al parque, el verla por la mañana, ahí en la cama. Porque yo no dormía, y como no dormía, cuando sonaba el despertador, ella estaba ahí, dormidita a mi lado, con su carita inocente, sin entender lo que estaba pasando. Y eso fue lo que me hizo sanar y sanar y sanar. El estar ahí para mi hija, y que siempre se lo agradezco, porque ahora de mayor, que mi hija ya va a cumplir 18 años, ella lo sabe que fue mi salvación. Yo solo dije cuando ella creció un poquito, como a sus 12 años o 13 años, yo empecé a tener estas conversaciones con ella, de que ella es mi bendición, ella me salvó a mí de hacer cosas terribles, te lo juro, y ella lo sabe. Y tal vez por estas cosas que vivimos somos tan unidas y somos muy cercanas. A mi hija y yo es como si fuésemos una sola persona, o sea. Y esta situación fue una de ellas, porque en ese momento ella no lo entendía, ¿me entiendes? Pero más adelante se dio cuenta de que fue mi salvación, mi bendición, mi todo. Ella llegó a mi vida porque tenía objetivos, y uno de esos objetivos era mantenerme con vida. Empecé a hacerme mis terapias sola. Aprendí a cuidarme, aprendí a empezar a pensar en mí, aprendí a dormir, manos. Aprendí a dormir. Empecé a hacer terapias de música, empecé a hacer cosas para descansar mi mente, para dejar de pensar en cosas. O sea, fue difícil, pero lo conseguí. Y por eso es que yo hoy en día trato de ayudar a muchas mujeres a ese proceso. Por eso siempre les digo, vayan al grupo, vayan a conversar. Somos un grupo cerca de 200 mujeres que nos apoyamos unas a otras. Y muchas de ustedes que me escriben por privado, yo les digo, hagan esto, hagan esto, hagan esto. Y yo soy tan feliz cada vez que alguno de ustedes me dice, lo estoy superando. Porque yo digo, wow, o sea, esto me pasó para venir a este mundo a ayudar a personas que están pasando por lo mismo que yo pasé. Y a mí me ven personas aquí que a veces no comentan, o que muy rara vez comentan en mis videos, pero hablan conmigo por privado y han pasado por su proceso. Y de las primeras personas que me escribieron, hoy en día ya salieron de eso, ya salieron de ese proceso. Y me agradecen el haber, porque yo esta historia que les estoy haciendo a ustedes ya se las he contado a algunas seguidoras antes de hacer todo esto, ¿me entiendes? De hecho, algunas de ustedes fueron las que me animaron a hacer esta historia. Y es por lo que abrí este canal y es por lo que estoy contando mi vida, porque nunca me imaginé que a nadie le fuese a importar lo que yo viví. Porque soy una persona más en este mundo, o sea, ¿cuántas personas no viven y cuántas personas no sufren este tipo de cosas? O sea, es como que ¿a quién le va a interesar tu vida? ¿Quién eres tú como para que la gente se interese por ti? ¿Me entiendes? Muchas de ustedes me dijeron, cuéntalo, estás ayudando a muchas personas, y fue como yo llegué a esto. Estoy muy feliz de estar ayudando a personas en su proceso. Esto me llevó, manas, a empezar al gimnasio. Mi cuñada me dijo, es hora de empezar a pensar en nosotras, vámonos al gimnasio. Empezamos a hacer ejercicio, nos fuimos a un gimnasio que estaba a pocos metros de la casa, y esto a mí me empezó a animar. El poderme levantar todos los días, el aprovechar cuando mi hija se iba al gimnasio para tratar de mí, para pensar en mí. Ella me dio algunas ropitas de gimnasio, conjuntos y tal, para que yo pudiese entrenar con ella, y ahí fue donde empecé a tener más energía, donde empecé a tener más cansancio, porque además el estar todo el tiempo, esto ya me lo había puesto, vamos a aprovechar por aquí,
El cansancio que me daba también, el gimnasio, el hacer ejercicio, el empezar a ver mis cambios físicamente, me ayudó también mentalmente. El empezar a escuchar música en el gimnasio y darme cuenta de que la música hacía algo en mí. En el gimnasio fue donde me di cuenta. Entonces me iba a la casa y en la casa empecé a crear varias listas de música en donde una parte era música triste para sacar todo lo que tenía dentro, y para levantarme por la mañana tenía que poner música alegre. Entonces cuando la niña se iba a la escuela, que regresaba del gimnasio y tal, ponía mis playlists de morir, me desahogaba todo lo que me tenía que desahogar, y cuando la niña regresaba yo ya no tenía ganas de llorar porque ya lo había hecho. Una hora tal vez. Primero era 1 hora, 2 horas, 3 horas. Y cada vez era menos y menos y menos. Hasta que llegó un día en que ya no tuve que poner más esa playlist porque ya no me sentía triste. Pero la música alegre la seguía poniendo todos los días por la mañana y me despertaba con una energía diferente. Vamos, hoy es día de aprender más leyes, hoy es día de escribir más cosas porque yo necesito mandarle esto a la abogada para que salgamos de esto lo antes posible y yo pueda regresar a mi país. ¿Qué es lo que sucede? Que mi cuñada empezó a tener pruebas finales, ella estaba estudiando para ser psicóloga y no pudo ir más conmigo al gimnasio. Y yo me quedé sola en el gimnasio haciendo ejercicio. Y ahí conocí a un grupo de personas que se hicieron mis amistades también. Y yo estaba sintiendo que ya era momento de entrenar más fuerte, pero que yo no lo estaba consiguiendo sola, el crecer los músculos y todo, me volví fit. Y empecé con un entrenador personal. El dinero me lo daban mis suegros, para estar en el gimnasio me pagaban la mensualidad. No me daban así como que dinero para andar haciendo compras ni estar por ahí haciendo nada. O sea, me daban lo justito para que yo pudiese estar bien y pudiese entretenerme y sin tener que estar... Bueno. La cosa es que con el roce y con el tiempo empecé a sentir cositas por el entrenador. Ya estamos hablando de un tiempo, tal vez unos 3 meses, 4 meses después de haber llegado a México, de estar más o menos ya 1 mes o 2 meses en el gimnasio, de haber dejado de ir con mi cuñado. Yo ya me estaba recuperando, yo ya me estaba empezando a sentir bien y yo estaba a falta de cariño. Y empecé a ver ciertas características en este ser que me recordaban mucho a mi ex, a mi novio, que en ese momento, bueno, era mi ex, mi novio, qué sé yo, porque estando en casa de mis suegros lo seguía sintiendo como si fuese mi novio, pero a la vez mentalmente ya no era mi novio. ¿Sí me entienden? Yo sé que quienes hayan visto el Aún Así Me Quedé saben acerca de este muchacho. Pero quienes no hayan visto el Aún Así Me Quedé y estén aquí, quiero que me digan si fui capaz de comerme la comida ajena. Muchachas, ¿creen que pasó algo entre el entrenador y yo? Porque sí, empecé a salir con este chico, empecé a pasar tiempo con él fuera del gimnasio, porque yo le conté lo que estaba pasando y me dijo, hey, vamos a darnos una vuelta, vamos a salir. Yo no me podía alejar mucho de la casa, ni tampoco quería que mis suegros pensaran que yo andara por ahí de parranda. Así que yo le dije, mira, si podemos, tal vez si quieres ir al parque conmigo cuando vaya a llevar a la niña, o dar algún paseo por aquí cerca, rápido. Siempre fue así. Y eso fue lo que me hizo como que sentir algo por él, porque él me estaba ayudando en mi proceso, como amigos. Pero ahí se los dejo. Déjenmelo por ahí en comentarios si creen que pasó algo con mi amigo. Ay, chicas, me emociono. Un blim, blim, blam, blam, blim, blim, blam, blam, para arriba, para el medio, para abajo, para el centro y para adentro. Pero es lo que hay. Esta historia tiene demasiadas cosas, demasiadas emociones, demasiados detalles, que además cosas que se me pasan. Estoy resumiendo. ¿Tú me entiendes lo que te estoy diciendo? Que toda la historia esta está resumida. Pero bueno, los puntos más importantes se los estoy tratando de contar y luego me acuerdo de cosas, pero ya pasó y entonces, ¿qué le vamos a hacer? Las quiero mucho, chicas. Muchas gracias de verdad por acompañarme, por quererme, por hablar conmigo. Todas con ustedes con las que hablo por privado, las que están en el grupo, o sea, me encanta.
Me encanta porque es un grupo pequeño, pero es un grupo pequeño interesante, porque se ha creado ya un vínculo, un cariño. Pero me ayudan bastante, la verdad, si comparten estos videitos con gente por ahí que puedan sentirse identificadas en sus historias de Instagram, de WhatsApp, de TikTok, por ahí. Me ayudan, la verdad, porque así podemos llegar a más gente. Y así como ustedes a veces se sienten identificadas o las ayuda o simplemente para pasar el rato mientras hacen sus cosas, bueno, pues puede servirle a más personas. Y que traiga también a personas a nuestro grupo en donde a lo mejor hasta se pueden sentir apoyadas, cuidadas. Me dan un likecito. Yo soy Eli, más conocida como la cubana del pijama rosa. Nos vemos en el próximo episodio para saber si me comí el entrenador del gimnasio. ¡Ah, qué rico!